y la misión de la iglesia. Si Jesús estuviera aquí en la tierra, este sería el mensaje que Él nos predicaría. Ahora usted dirá, pastor, ¿por qué? Porque la iglesia está desobedeciendo el mandato de Dios. La iglesia ha fallado lamentablemente en hacer el mandato de Dios. Hoy vemos que hay más pecadores que están yéndose al infierno que hombres y mujeres siendo salvas para irse al cielo. Y eso realmente para ustedes quizás sea algo indiferente, porque usted no sabe que ahorita mismo hay una mujer que está viendo a su hijo fallecer. Ahorita mismo hay un hombre que tiene que estar esperando que su esposa, que está ahora en emergencia y está a punto de recibir la noticia que su esposa va a fallecer. Muchas de esas personas están muriendo sin tener a Jesucristo en su corazón, y como consecuencia de ello, esas personas se van a ir al infierno. Y no porque Dios los haya condenado, porque la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Pastor, ¿y entonces por qué la gente se está yendo en condenación? Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La condición del hombre en este momento es que el hombre, a causa del pecado, está en una condenación. Por eso el Señor dice: yo los quiero sacar de condenación a vida eterna. Quiero sacarlos de maldición a bendición. Quiero sacarlos de pobreza a prosperidad. Dios quiere cambiar tu condición. Dios quiere cambiar la condición de tu familia. Dios quiere cambiar la condición de tu hogar. Dios quiere cambiar la condición de tu vecindario, de tu ciudad, de tu nación y de tu país. Pero es necesario que alguien tome en serio este mensaje. Es necesario que alguien tome responsabilidad y que tenga el sentido de urgencia. El sentido de urgencia, y que diga: no voy a permitir que ninguno en mi casa se vaya al infierno, que ninguno en mi hogar se vaya al infierno. Ya no voy a permitir que la gente se vaya de este mundo sin que conozca a Jesús de Nazaret, porque el que conoce a Jesús tiene la vida eterna. Hay alguien que puede decir amén en esta hora. Pero este mensaje no es motivacional. Este mensaje se trata de vida y de muerte. Hay alguien que lo quiere tomar en esta hora. Hay alguien que puede decir amén en esta noche. Si pensaste que venir a la iglesia es para entretenerte, te equivocaste. Te recomiendo un teatro, te recomiendo un cine. La iglesia no es para entretenernos. La iglesia es para ser enseñados, entrenados, ay Dios mío, enseñados, entrenados, empoderados y ser enviados. Hoy necesitamos tomar en cuenta el mensaje de Dios. El problema es que la iglesia lamentablemente no conoce el mandato y la comisión que Dios le ha dado a la iglesia. Las iglesias desafortunadamente están creciendo por la transferencia de creyentes que saltan de una iglesia a otra iglesia, de una iglesia a otra iglesia, de una iglesia a otra iglesia. En vez de ganar el mundo al no creyente, al que no conoce a Jesucristo, estamos tratando de sacar la gente que pertenece en otro ministerio. Yo tengo algo que decirte en esta hora. Si la persona a la que tú le predicas te dice: hermano, yo voy a la iglesia tal o tal o tal, tú tienes que decirle: que Dios te bendiga, mi hermano, sigue tu camino y haz la obra del Señor, porque a quien Dios nos ha llamado a predicar es al que no conoce de Jesucristo. Alguien puede decir amén en esta hora. Pastor, ¿y por qué es importante eso? Porque los que sacan un miembro de parte de un cuerpo se les llama amputadores del cuerpo de Jesucristo. Usted no puede amputar un miembro del cuerpo de Cristo. Si esa persona ya es salva, si esa persona ya pertenece a un ministerio, usted tiene que dejarlo quieto. Usted tiene que dejarlo tranquilo. Usted no le puede decir que nosotros somos mejores, porque yo a usted le he enseñado que nosotros no somos mejores que nadie. Dígalo, somos diferentes, pero no mejores. Dile a alguien que está al lado, dile: somos diferentes, pero no somos mejores. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Amén. El que quiere venir de un lugar, de una iglesia aquí, que venga porque el Espíritu de Dios lo traiga. Así es. Pero no porque tú lo fuerces a venir aquí. Porque allá afuera déjame un espacio vacío para el no creyente.
Déjame una silla vacía. Mira, allá hay tantos espacios vacíos. No para atraer a gente que ya conoce de Cristo. Así es. Ay, papá. Entonces la iglesia, escuche esto. Todavía no he empezado a predicar. Yo le dije, vamos a estar hasta las 4 aquí. Amén. La iglesia primitiva, Kelly, la iglesia primitiva evangelizó a todo el mundo. ¿Sabes en cuánto tiempo? En el mundo de aquel entonces, obviamente no es el mundo de ahora. El planeta sigue siendo el mismo, pero no es el mundo de ahora. Usted sabe que los territorios han sido tomados al pasar el tiempo, pero el mundo del siglo primero fue evangelizado por los apóstoles de Jesucristo y por todos los seguidores de Jesucristo en 8 años. En 8 años se evangelizaron a todo el mundo. ¿Y sabes qué es lo más tremendo? Que no había radio, que no había televisión, que no había medios de comunicación, no había periódico, no existía el teléfono. Pero aún a pesar de esas limitaciones, la iglesia de Jesucristo fue muy efectiva. ¿Por qué, pastor? Porque era una iglesia avivada, era una iglesia apasionada. Esa iglesia primitiva era una iglesia avivada. Aleluya. Era una iglesia apasionada. Amén. Ahí está esa iglesia, despertó. Lo que pasa es que estaba durmiendo. Era una iglesia comprometida con Dios. Amén. Y cuando una iglesia es avivada, apasionada, comprometida con Dios, no hay alma que se le escape de las manos, Así es. sino que a toda persona le quiere predicar a Cristo. Si te vas al barbero, le dices: barbero, ¿sabes qué? Has conocido a un hombre que es el hombre más importante que el mundo. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Amén. Cuando te vas de Chompi a hacer compra, le dices a la señora que te está vendiendo la ropa: señora, ¿usted ha conocido quién es la persona que entregó su vida por usted? Y ya te va a decir: ¿quién entregó su vida por mí? Ese se llama Jesús de Nazaret. Así es. Cuando alguien está apasionado por Dios, nunca pierde la oportunidad de presentar a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque está escrito. La palabra del Señor dice: y he aquí, yo estoy contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que cuando tú caminas por todos lados, Jesús camina a tu lado. Así es. Y escucha bien esto: no hay nada más irreverente y más maleducado que encontrarte con una persona en el camino, que la saludes y que no presentes a la persona con la que camina contigo todos los días de tu vida. Así es. ¿Cómo tú puedes caminar y ver a Jesús que está a tu lado y no decirle: te presento a Jesús de Nazaret? Yo no sé quién está aquí conmigo en esta hora. Así es. Lo que pasa es que hay gente que no entiende lo que estoy diciendo. Así es. Porque para entender lo que estoy diciendo, necesitas estar locamente enamorado de Jesús. Amén. Necesitas estar locamente enamorado de Jesús. Porque cuando tú amas a Jesús, tú a todo el mundo se lo quieres presentar. Te presento a Jesús de Nazaret. Te presento a Jesús de Nazaret. Mira, te presento donde yo vaya, te presento a Jesús de Nazaret. Él es mi amigo, mi mejor amigo. Él me dio salvación, me dio sanidad, me dio prosperidad, me dio... Santo. Aleluya. Solo la iglesia apasionada, avivada y comprometida con Dios puede entender lo que yo estoy hablando en esta hora. ¿Cuántos vamos a presentar a Jesús de Nazaret? Amén. ¿Cuántos le vamos a presentar al mundo a Jesús de Nazaret? Amén. Hay una gran necesidad allá afuera. Y el único que puede suplir esa necesidad, escuche bien, no es la psiquiatría, no es la psicología, no es la ciencia médica, no es el brujo, no es el hechicero, no es el macumbero, no es el dinero, no es la plata, no es la posición. El único que puede resolver y suplir la necesidad de la gente se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Es tiempo que le presentes a este mundo perdido a Jesús de Nazaret, porque Él salva, Él sana, Él libera, Él rescata del hoyo al hombre que está perdido. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Amén. Wow.
Yo veo el fuego de Dios en esta noche. Así es. El fuego de Dios está en este altar en esta noche. Aleluya. 8 años y ganaron todo el mundo, Edward. Y yo tengo 11 años y todavía no termino con el Callao. Ay, papá. Qué vergüenza, diga conmigo. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Pero yo le doy gracias a Dios porque hay un movimiento de oración y de evangelismo que se está levantando en esta casa. Aleluya. Y ya estamos tomando los territorios del Callao. Estamos tomando todo el Callao, territorio por territorio, territorio por territorio. Y vamos a terminar el año diciendo: le hemos predicado a toda la región del Callao. Amén. ¿Sabe lo que Dios me dijo? ¿Quieres Lima? No te la voy a dar hasta que todo el Callao sepa que Jesús salva, sana, libera, rescata y transforma. Así es. Hay una presencia gloriosa aquí. Yo siento el fuego santo de Dios sobre mi cuerpo. Tengo ganas de ponerle la mano a alguien para impartirle el avivamiento, la pasión, el compromiso. Hay alguien que quiere la unción de Dios en esta hora. Hay alguien que quiere la unción de Dios en esta noche. No olvides que un padre espiritual imparte 3 cosas: fe, unción y bendición. Todo lo demás te pueden decir Dios te bendiga, pero el que tiene autoridad para bendecirte es tu papá. Natural, espiritual y celestial. La iglesia de hoy, con mayor recursos, con mayor finanzas, la iglesia de hoy con mayor recursos que antes. No es justo que no hayamos podido haber hecho bien el trabajo. En este caso vemos que Dios no ha sido el que ha fallado. No ha sido Dios el que no ha podido llegar al corazón de los perdidos, sino que es la iglesia que no está cumpliendo su asignación, Alberto. Es la iglesia que está desobedeciendo la visión celestial del Padre. Por eso que cuando Jesús vino a la tierra, escuche esto, Él era el único de su clase cuando venía aquí en la tierra. Diga conmigo, ¿por qué era el único de su clase? ¿Sabe por qué, Alberto? Porque era el único que era lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso que Jesús era el único de su clase, porque el Espíritu de Dios estaba en Él y estaba sobre Él. Por eso que Jesús, habiendo sido lleno del Espíritu Santo, Él influenció al mundo entero. Incluso hasta el día de hoy han pasado 2000 años y se sigue hablando del nombre de Jesucristo. Aún a pesar que Él empezó su ministerio, Él fundó una iglesia con 12 hombres, con 12 personas. Y con esas 12 personas, pero Él siendo lleno del Espíritu Santo, impartiendo el Espíritu y el poder de Dios sobre esas 12 personas, fueron lo suficientes para que en el cabo de 3 años y medio puedan ganar y traer avivamiento en todo Israel. ¿Qué hace la diferencia, pastor? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué hace la diferencia, pastor? Rodearte de la gente correcta. Porque cuando tú le compartes la visión a personas incorrectas, en vez de tomar tu visión para ir a cumplir esa visión, ¿sabes en qué se convierte? Se convierten en piedras en medio del camino. Por eso que Jesús escogió bien. Él no llamó a cualquiera. Él llamó a personas que realmente querían tomar la visión de Dios para llevarla a cabo. Por eso que vemos que en 3 años y medio, que fue el tiempo que duró el ministerio de Jesús, Él pudo cumplir su ministerio. Él pudo cumplir su propósito aquí en la tierra. Por eso que para cumplir el propósito de Dios en tu vida, no se trata de los años que tú puedas vivir aquí en la tierra. Algunas personas piensan que a mayor cantidad de años es mayor bendición. Amados, los años que Dios nos regala para vivir aquí en la tierra, ¿sabes de qué va a depender? Del propósito que Dios tiene para ti.
Así es. Porque Jesús de Nazaret no necesitó vivir hasta los 70. No necesitó vivir hasta los 80. Él solo empezó su ministerio a los 30. Y a los 33 años y medio Él murió en la cruz del Calvario, cumpliendo su propósito. Y al tercer día resucitó, ascendiendo a la presencia de Dios. Porque solo alguien que cumple su propósito en la tierra puede irse a la presencia de Dios victorioso. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. La gente que no entiende estas cosas piensa que el tiempo es el que va a determinar tu propósito. Y eso no es así. Dios para cada uno de nosotros tiene algo en particular. Pero hoy vemos algo. Han pasado 2000 años, Pastora Mariela. Han pasado 2000 años. Y vemos todas las cosas que han sucedido. Algunos hermanos, algunas personas se han olvidado del legado que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. No han continuado con el legado de Jesucristo. Y no hemos sido efectivos en ganar almas para nuestro Señor y Salvador. Mire lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 17, versículo 6. Quiero que lo lea conmigo en la pantalla. Los que me están viendo lo puede ver ahí en la pantalla también. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Mire lo que la gente gritaba de los discípulos de Jesucristo, de los apóstoles de Jesucristo. Mire la marca de un apóstol. ¿Está aquí conmigo? Aquí estamos hablando de los apóstoles del Cordero. Mira lo que dice. La gente gritaba y decía: estos son los que trastornan el mundo entero. ¿También han venido aquí a trastornarnos? ¿Sabe por qué la gente hacía eso? Lo primero que quiero decirte, la palabra trastornar significa cambio, significa transformación. Donde estos apóstoles llegaban, sucedían cambios. La pregunta es: ¿por qué, pastor? Porque esta gente había sido asignada por Dios, había sido enviada por Dios para cumplir un propósito. Y cuando alguien es enviado por Dios, es respaldado por el cielo. Cuando ellos llegaban a una ciudad o llegaban a una aldea, las palabras que ellos predicaban no solo llegaban al corazón de la gente, sino que las palabras que ellos predicaban, alguien está aquí conmigo, ya se durmió, afectaban el ámbito espiritual de ese lugar. Así es. Afectaban el ámbito del espíritu, de tal forma que había manifestaciones espirituales en ese lugar. Entonces esa gente se sorprendía de cómo de un momento a otro alguien gritaba ¡ah! Y comenzaba a hablar endemoniadamente. La gente decía: ¿qué pasa? Cuando esta gente llega, los endemoniados se manifiestan. Cuando esta gente llega, comienza a haber una actividad espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque estos hombres no cargaban una religión. Estos hombres cargaban el poder de Dios sobre sus vidas. Amén. Y donde iban tenía que suceder cambios. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Amén. Algo tenía que pasar. Por eso que desde que llegaste a esta casa, tú has comenzado a percibir que ya estás harto del hombre que eras antes, que ya estás cansada de la mujer que tú eras antes. Desde que llegaste a esta casa, como que Dios te provocó a hacer cosas que nunca pensabas hacer, pero fue la misma presencia de Dios que hoy te está movilizando a orar, te está llevando a leer la Biblia, te está llevando a tener temor de Dios, a caminar en santidad, a caminar. No sé quién me está escuchando lo que estoy hablando, porque donde está la presencia de Dios, cambios tienen que suceder. ¿Cuántos necesitan cambios en su casa? Tienes que cargar la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren cambio en su vecindario? Tu vecino van a decir: estos son los que trastornan el barrio.
Porque ya llegaste con toda la iglesia a evangelizar. Llegaste a hacer evangelismo en las calles. Llegaste a predicarle a toda la gente. Y comenzaste a crear un movimiento. Y la gente dice: ¿qué está pasando aquí? Esos son los aleluya que están predicando la palabra. Esos son los aleluya que están rescatando a los que están perdidos en la droga, en el alcohol, en la depresión. Gloria a Dios. Estos son los que trastornan. Por eso yo creo que cuando llegue el apóstol Maldonado al Callao, Santo. cuando llegue mi padre espiritual aquí al Callao, Sí. mire lo que le estoy diciendo: algo va a pasar en los cielos. Así es. Va a haber una señal, me dijo. Algo va a pasar en los cielos ese día. Gloria a Dios. Y usted se va a sorprender, porque es un enviado de Jesucristo. Amén. Vamos a ver algunas estadísticas para que usted pueda comprobar que lo que yo le estoy diciendo es verdad. ¿Le parece? Lo primero que quiero que veas es estadísticas sobre la evangelización. Y esta no necesariamente de nuestra iglesia, sino de la iglesia en general. ¿Está aquí conmigo? Mira lo que dice: el 95% de todos los cristianos, escuche esto, el 95%, 9 de cada 10, vamos a decirlo así, 9 de cada 10 personas que son cristianos nunca han ganado un alma para Jesucristo. Hay personas en la iglesia que no han ganado un alma para Jesucristo, y se han olvidado que por un alma que tú ganes para Cristo, es una piedra preciosa para tu corona. Hay gente que va a recibir la corona incorruptible, pero no la va a tener, la va a tener sin piedras. Mira a alguien que está al lado, dile: ¿cómo está tu corona ahora mismo? ¿Está con piedras o está sin piedras? 9 de cada 10 creyentes no han ganado un alma para Cristo. El 80% de todos los cristianos no testifican de nuestro Señor Jesucristo. El 80% de los creyentes, 8 de cada 10, se avergüenzan de hablar públicamente de que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador. No quieren testificar en el trabajo, no quieren testificar en su mesa, en su casa, no quieren testificarle a sus amigos, porque se avergüenzan de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Menos de 2% están involucrados en el ministerio de evangelización. ¿Qué me está diciendo? Si en la iglesia tuviéramos 10 personas, solamente 2 de ellas, escuche bien, 2 de esas 10 personas están involucradas en evangelizar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la gente piensa que los que pueden hacer evangelismo tienen que ser los sublíderes, tienen que ser los líderes de Casa de Paz. Pero eso no es así. La palabra de Dios nos enseña que muchos hombres, como el endemoniado gadareno, como la samaritana y entre otras personas más con las que tuvieron un encuentro cercano con Jesús, fueron personas que se convirtieron verdaderos testigos de Jesucristo. Fueron personas que testificaron a sus aldeas, ciudad, de las obras que hizo Jesús en su vida. Pero lamentablemente menos del 2% de la congregación sale al evangelismo. Aquí, de martes a viernes, estamos saliendo a evangelizar en todos los territorios. Estamos haciendo un llamado a todos los ancianos, con sus mentores, con sus líderes de Casa de Paz, con sus sublíderes, con los miembros de Casa de Paz, para que acompañen a los evangelistas de la casa para tomar todo su territorio. Ha llegado el tiempo, mi amigo, mi hermano, que me estás escuchando, que saquemos la iglesia a las calles, que saquemos el altar a las esquinas, a las avenidas, a las pazuelas, escuche bien, a los mercados, a los colegios, y por qué no, hasta la misma playa tenemos que llevar el evangelismo. El evangelismo no puede ser limitado. Tiene que llegar a cualquier lugar que necesitan de Jesús. El 71%
no dan para el financiamiento de la gran comisión. Ese es otro de los puntos que vemos aquí. Algunas personas vienen a la congregación como llegué yo, como llegó su padre espiritual, el apóstol Carlos David. Cuando llegué a la iglesia, yo tenía tan solo 17 años. Estabas terminando el quinto de secundaria. No tenía a Jesucristo hasta ese momento. Fue ahí a los 17 que me convertí. Ya la pastora, nuestra madre espiritual, madre de mis 4 hijos, para ser exacto, para que no piense que yo he tenido otro matrimonio. Ella es la mujer de mi juventud. A los 17 años mío y 16 de ella nos habíamos embarazado y habíamos concebido a Maricielo. Ahí fue cuando conocí a Jesucristo. Entonces yo llegué a la iglesia siendo un adolescente, sin saber la carrera que yo iba a llevar, porque mis padres no tenían las finanzas, la economía necesaria para que yo pueda llevar una carrera o una educación superior. Pero ¿cómo fue la bendición de Dios? Por eso que hay gente que no comprende y no entiende esto. Piensan que la bendición de Dios solamente es recibir la vida eterna. Pero yo tengo algo que decirte. Dígalo. El Señor no solamente está interesado en que usted y yo nos vayamos al cielo. Así es. Porque si Él solo estuviera interesado en que tú y yo nos vayamos al cielo, entonces hace rato tú y yo tendríamos que haber muerto. Amén. Pero si tú y yo estamos aún aquí en la tierra, es porque algo tú y yo tenemos que hacer de parte del Señor. Aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo en esta hora? Amén. Es más, dile a alguien, si estás vivo, Si estás vivo, es gracias al propósito de Dios. gracias al propósito de No Dios. te vas a morir No te vas a morir hasta que no lo cumples. hasta que no lo cumplas. No te vamos a dejar ir No te vamos a dejar hasta ir que no dejes un legado. hasta que no dejes un ¿Alguien legado. puede decir amén en esta hora? Amén. El que tiene sentido de propósito sabe que está seguro en la mano de Dios. Amén. No hay COVID, no hay pandemia, no hay guerra, no hay inflación, Así es. no hay recesión que pueda atemorizarte, porque tú sabes que nadie le toca el plan y el propósito de Dios. Amén. Qué bueno es que tú y yo no vivimos de las noticias. Así es. Mira a alguien que está al lado y dile, qué bueno que no vivimos de las noticias. Qué bueno que no vivimos de las noticias. Vivimos de las buenas noticias de Jesucristo. Aleluya. Ahora sí, déjeme predicar, si no me demoro más. Ponme por favor lo que estaba viendo. Entonces, ahora voy a lo que te decía. Llegué a la iglesia sin tener oficio. Yo le decía, Padre, yo no quiero que mi hija viva lo mismo. Ábreme, Señor, la ventana de los cielos para que derrames tus bendiciones en mi vida hasta que me sobren y me abunden. Usted sabía que por cada puerta que se cierra aquí en la tierra hay 7 y 8 puertas en los cielos que se te abre a ti. Amén. No importa cuántas puertas te cierren aquí en la tierra. Hay Dígalo. gente que aquí te va a cerrar la puerta en la cara y te va a decir, tú no sirves para nada. Tú nunca vas a alcanzar nada. Tú eres un donadie. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que cuando te baja el estima, sabe que puede hacer contigo lo que él quiere. Así es. Sabe que cuando pone en ti el espíritu de baja autoestima, sabe que vives en rechazo. Y una persona que vive en rechazo es una persona que nunca va a superarse, nunca va a salir adelante, nunca va a querer emprender. Pregúnteme por qué, pastor. ¿Por qué, papá? Porque el rechazo lo hace sentir insignificante. Así es. Hay 3 tipos de rechazo, yo lo predicaba hace poco. Dígalo. La raíz, está aquí conmigo, del rechazo. 2, el rechazo a sí mismo. Y 3, el temor a ser rechazado. ¿Usted sabía que hay gente que no ha abierto el negocio ni la empresa por el temor al rechazo? Santo. Por el temor a lo que digan, por el temor al fracaso. Hoy el Señor te ha traído en esta casa porque Él quiere liberarte del rechazo. Amén. Él quiere que tú sepas que todo lo puedes en Cristo, que Él te Aleluya. fortalece. Así es. La gente que entiende eso sabe que tu comienzo aquí en la iglesia puede ser pequeño. Dígalo. No, usted no me está escuchando. Dígalo, papá. Puede ser insignificante, puede ser corto de tamaño, puede ser pequeño para los demás, Amén. pero Dios no te mira de esa forma. Dios te mira siendo grande, siendo majestuoso, siendo poderoso. ¿Por qué, pastor?
Porque todo lo grande empieza siendo pequeño. Así es. La pregunta es: ¿por qué Dios quiere bendecirme y prosperarme? ¿Por qué el Señor me dio educación? Me pude graduar como marinero de pesca calificado. Pude graduarme como motorista. Primero empecé como tercer motorista y luego ascendí como segundo motorista. Y cuando iba a ascender a primer motorista y estar a cargo de un barco, el Señor me dijo: te voy a ascender en el cielo como primer motorista, porque te voy a dar mi barco, que es el ministerio. Aleluya. Dios no quería compartir su gloria con nadie. Así es. El Señor me dijo: yo te di educación. Por eso que la gente no entiende esto. Piensa que solamente el Señor te da vida eterna. Él te da los recursos para estudiar. Amén. Él te da los recursos para que emprendas, Así es. para que salgas adelante. Cuando yo comencé a trabajar en mi oficio, en mi vocación secular, natural, comencé a ganar mucho dinero, comencé a ganar muchas finanzas. Hay dos formas que tú respondes cuando el dinero llega a tus manos. Dígalo. Número uno, ser indiferente a la comisión de Dios. Y número dos, escuche bien, ser parte de los que financien la obra de Dios para la cosecha del último tiempo. Amén. En ese entonces yo le enseñé a mi esposa, que tan solo era una joven de 19 años, le enseñé que todo el dinero que Dios me da, antes de ser usado, primero tenía que ser diezmado. Yo le dije a mi esposa: amor, agárrate el 90 si quieres, pero el 10% me lo llevas a la iglesia. Amén. Así fue cuando mi esposa aprendió el diezmo, aprendió a diezmar, aprendió a ofrendar, aprendió a dar sus votos, sus pactos para el desarrollo del ministerio. Hoy quiero que sepas algo. El Señor quiere que en este tiempo sepas que hay una gran parte de congregantes que no quieren financiar el movimiento evangelístico del último tiempo. Yo quiero que sepas algo: en este año 2022 el Señor nos va a prosperar de manera poderosa y gloriosa. Amén. Pero tú tienes que saber que no importa la forma como Dios te prospere, lo importante es como sea que Dios te va a bendecir. No sé si sea por manos de los impíos, porque Dios usa los cuervos para traerte los recursos. Así es. No sé cómo sea el método que Dios use, pero lo que yo sí sé es que Dios no va a permitir que a ti te falte alimento en tu casa. Amén. Que no te falte provisión para tus hijos. Amén. Pero cuando ese dinero llegue a tu mano, lo primero que tienes que hacer es decir: Señor, yo voy a ser ese hombre y esa mujer que va a financiar la obra del ministerio, que va a financiar los recursos económicos para poder cosechar las almas para Jesucristo. ¿Hay alguien que puede decir amén en esta hora? Amén. Siguiente punto, por favor. El 63% de liderazgo en la denominación, incluido diáconos, ancianos, no han llevado un extraño a Jesús en los últimos 2 años. No hablo de esta iglesia, aquí mis diáconos son candela. Amén. Estoy hablando de la iglesia en general. El 49% de los ministerios de liderazgo pasan 0 tiempo en una semana promedio ministrando fuera de la iglesia. ¿Está aquí conmigo? Escuche esto. La mayoría de cristianos y de pastores y líderes no ministran fuera de la congregación. Dios quiere que los líderes de Casa de Paz no se queden en 4 paredes haciendo casa de paz. Así es. Que a veces no tienen ni casa de paz, no tienen ni siquiera casa para hacer la lección de casa de paz. El Señor te dice en este tiempo: no te limites. Si no hay casa donde te puedas reunir, Dígalo. sal a la calle, Amén. vete a un parque, Aleluya. vete a un mall, vete a una canchita de fulbito, Santo. pero que nada ni nadie impida que tú puedas predicar la palabra del Señor. Amén. Y mis hijos que están presentes aquí saben que la iglesia un día yo la metí en una pollería. La iglesia, es la verdad, una vez la iglesia la metí en una pollería. Luego la llevé a una cancha de vóley y luego la introduje a un colegio. ¿Por qué, pastor? Porque tú no puedes dejarte. Alguien está aquí conmigo, ya se Dígalo, papá. Usted no puede impedir que el enemigo detenga la obra de Dios en nosotros. Así es. Este avivamiento que estamos viviendo tiene el propósito de empoderar evangelistas
Dios quiere levantar evangelizadores, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, ancianos, niños evangelizadores. Amén. Este es el año donde vamos a ver a Dios hablando por medio de hombres y mujeres. Este es lo que fue escrito por el profeta Joel y lo escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Ha llegado el día y la hora donde se levantan los grandes evangelizadores, donde se van a mover no solo con palabra, sino con poder para sanar, para liberar, para transformar al drogadicto, para cambiar a la que está en la ludopatía, para liberar al que está en la depresión, al que está en el miedo, en la angustia, en el pánico. Dios tiene el poder para traer ese movimiento en esta casa y en todo el Callao. ¿Cuántos pueden decir un amén muy fuerte? Amén. ¿Cuántos van a salir a las calles a ganar almas? Amén. No queremos a la iglesia las 24 horas del día aquí en este templo. No es nuestra intención que los jóvenes estén mañana, tarde y noche en la iglesia. No es nuestra intención que los adultos estén mañana, tarde y noche en la iglesia. Porque alguien que está mañana, tarde y noche en la iglesia es un ocioso. Así es. Fue fuerte, ¿verdad? Dígalo, papá. A mí me preocupa cuando yo veo a alguien mañana, tarde y noche en la iglesia, porque le pregunto, ¿no trabajas? No, pastor, yo le sirvo al Señor. Aleluya. Oye, mi hermano, esa gente es peligrosa, porque la persona que no es capaz de proveer para su casa, Dígalo. ¿tú crees que el Señor le puede confiar un alma? Si no provees para los tuyos, ¿usted cree que Dios le puede confiar a usted una casa de paz? ¿Que a usted Dios le puede confiar mi hermano, una mini re? Si tú le entregas una casa de paz a un ocioso, a un flojo, al que no tiene perspectiva del futuro, ¿sabe lo que va a pasar? Dígalo. Que ese hermano va a buscar la forma de saquear a esa gente. Así es. Santo. Esos son los que se paran en el altar y dicen: ay, hermanitos, estoy aquí aún a pesar que no he pagado la luz ni el agua. Santo. Estoy aquí a pesar que no tengo para la comida. Dígalo. Pero bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Que sigo batallando como buen soldado de Jesucristo. ¿Sabes cómo se llama eso? Manipulación. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipular a la gente. Así es. Porque Dios sabe, y me son testigos los que están aquí, que yo pude vivir las crisis más terribles en mi vida, pero yo a mis hijos nunca les he mostrado mi necesidad. Así es. ¿Sabe por qué? Dígalo. Porque cada vez que este hombre tenía una necesidad, hacía esto, mira. Aleluya. Esta era la forma donde yo producía dinero para pagar mis cuentas. Esta es la forma donde yo produzco los recursos económicos para pagarle el colegio a mis hijos. Es más, hasta el día de hoy pago este templo y pago muchas cosas gracias a que hasta el día de hoy no solamente yo doblo rodillas, sino que tengo un equipo de hombres y mujeres que están orando mañana, tarde y noche para que Dios provea todo lo que necesita esta casa. Cuando tú tienes a alguien en la iglesia mañana, tarde y noche, quiere decir que esa persona es peligrosa, no tiene oficio, no tiene vocación, no tiene perspectiva del futuro. Porque el que tiene perspectiva del futuro, que dice: no, yo tengo que ordenar mis horarios de acuerdo a mis prioridades. Así es. No sé si usted ya se fue aquí. Amén. Alguien está aquí conmigo en esta hora. Amén. Usted tiene que manejar su vida de acuerdo a sus prioridades. Número uno, prioridad uno, ¿quién es? Dios. Prioridad 2, ¿quién es? Tu familia. Prioridad 3, ¿quién es? La iglesia. ¿Te das cuenta que para ser fiel en la iglesia tienes que aprender a ser fiel en tu casa? Así es. ¿Cómo usted puede venir a diezmar y ofrendar aquí en la iglesia, trayéndome ese dinero que está maldecido a Santo. consecuencia que no le das a tus hijos para que coman? Ese es un dinero maldecido.
Porque el Señor dice, primero tú separas los diezmos, pero lo segundo, tú le das a tus hijos lo que necesitan. Así es. Le das a tu esposa lo que necesitan. Porque la bendición de Dios no solo es para ser de bendición en la iglesia, sino para que tu familia viva una vida abundante, una vida prosperada, una vida bendecida. No sé quién está aquí conmigo en esta hora. ¡Ey! Por eso que, ay Dios mío, por eso que yo no sigo a cualquiera. Dígalo. Líder, yo no le llamo a cualquiera. Así es. Para llamarle a alguien líder, primero él tiene que calificar. Así es. Porque yo aprendí que yo no voy a llegar más allá del nivel que tenga mi líder. Amén. De acuerdo al nivel que tenga mi líder, tanto espiritual, familiar, financiero, en la palabra, de acuerdo al nivel que yo tenga, yo me voy a poder mover. Así es. Cuando, hermano, escuche bien, es fácil, escuche esto, es fácil aceptar el cambio cuando tú amas. Es fácil aceptar el cambio cuando tú amas. Porque cuando uno ama, es fácil cambiar. ¿Cuántos en este día dicen, pastor, yo estoy dispuesto a dejarme usar por Dios? ¿Sabe? Cristo viene pronto. No sé cuántos años nos queden. No sé cuántos años nos queden, Isaac. Cuántos años nos queden, Alberto. Pero si la iglesia primitiva en 8 años ganó el mundo entero, ¿por qué nosotros en los próximos 8 años no podemos ganar el Callao para Jesucristo? Así es. ¿Por qué no podemos ganar Lima para Jesucristo? Nos queda 8 años para terminar esta década, para llegar al 2030. Nos queda 8 años para predicar. No sabemos cuándo Cristo llegue, si será el otro año o de acá 10 años. Pero yo quiero ponerte un desafío, que cuando termine esta década del 20 al 30 hayamos podido ganar aunque sea el 10% del Callao y de Lima. ¿Sabes cuánto es el 10% del Callao? El 10% del Callao es la cantidad de habitantes del Callao, es de 1.250.000 almas aproximadamente. El diezmo de eso, ¿sabes cuál es? Es 125.000 almas para Jesucristo. ¿Cuántos templos necesitaríamos para esa gente? ¿Cuántos templos necesitaríamos? ¿Podemos tomar el Callao o no? ¿Podemos trastornar el Callao, Lima y el Perú para Cristo o no? ¿Podemos trastornar el Callao, Lima y el Perú para Cristo o no? Y tenemos esta gran bendición, que el apóstol Guillermo Maldonado, Dios lo va a enviar para hacer una voz apostólica que comience en el Callao. Prepárense, prepárense, iglesia, porque lo que se va a desatar para nosotros es algo magno, es algo grande, es algo majestuoso. Pero es necesario que seas parte de lo que Dios está haciendo en esta casa. Basta ya de estar jugando al evangelio. Basta ya de tener un pie en el mundo y tener un pie en la iglesia. Basta ya de estar bailando la Macarena y venir aquí a alabarle a Dios. Basta ya de diezmar un mes y el otro mes le robas al Señor. Basta ya de robarle a Dios tus diezmos y tus ofrendas. Aprende a ser fiel como Dios es fiel con nosotros. Porque si hoy estamos vivos, es gracias a su bondad y a su fidelidad. Porque aunque nosotros hemos sido infieles, Él ha permanecido siendo fiel con nosotros. Yo he orado a Dios en esta noche para que Dios despierte a los evangelizadores, para que Dios despierte ese avivamiento en los evangelistas, en esas mujeres que van a predicar la palabra a sus hijos, en esas mujeres que le van a predicar a sus compañeras de trabajo, que le van a predicar a su familia,
a esos evangelizadores, esos varones, para que despierten y salgan de ese sueño profundo. Despiértate tú que duermes y que te resplandezca la luz de Jesucristo, porque ha llegado el día y la hora de salvación. No digas que Dios no te llamó. No digas que Dios no te hizo un llamado. Dios te está haciendo este llamado por la boca de este siervo. Dios te está haciendo este llamado por la boca de este hombre de Dios. Y te está diciendo: levántate. Levántate. Despierta. Porque ha llegado el día de levantar la más grande cosecha. La mies está madura, pero los obreros tienen que levantarse. ¿Y sabes quiénes son los obreros? Son ustedes, iglesia. Sal, porque esa señorita que está hoy en el libertinaje, que está hoy en el homosexualismo, puede ser tu hija. Sal, porque esa mujer que hoy está en depresión, pudiste haber sido tú cuando llegaste. Porque cuando llegaste enfermo, llegaste en depresión, llegaste atado de la droga, del alcohol, del adulterio, del amor al dinero, del amor al mundo. Pero Dios aquí te liberó. Dios aquí te cambió. Dios aquí te transformó. Dios aquí te ha prosperado, te ha bendecido. Dios quiere que des por gracia lo que hemos recibido por gracia.